Libro de Segunda de Pedro. Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. Autor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, establece específicamente que el apóstol Pedro fue el autor de Segunda de Pedro. La autoría de Pedro del libro de Segunda de Pedro ha sido impugnada más que ningún otro libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, los padres de la iglesia primitiva no encontraron buenas razones para rechazarlo. Nosotros tampoco encontramos una buena razón para rechazar la autoría de Pedro de Segunda de Pedro. Fecha de su escritura. El libro de Segunda de Pedro fue escrito hacia el final de la vida de Pedro. Puesto que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, su muerte debe haber ocurrido antes del 68 después de Cristo. Probablemente él escribió Segunda de Pedro entre el 65 y el 68 después de Cristo. Propósito de la Escritura. Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los creyentes a crecer y fortalecerse en su fe para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el seguro regreso del Señor Jesús. Versos clave. Segunda de Pedro 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Breve resumen. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, según de Pedro 1, versos 14 y 15, y que estas iglesias enfrentaban un peligro inminente, según de Pedro 2, versos 1 a 3, él hace un llamado a los lectores para despertar su memoria, según de Pedro 1, verso 13, y estimular su pensamiento, segunda de Pedro 3, versos 1 y 2, para poder recordar sus enseñanzas, segunda de Pedro 1, 15. Él reta a los creyentes a ser más maduros en la fe, añadiendo a ella específicas virtudes cristianas, a fin de convertirse en creyentes productivos y eficaces en su conocimiento del Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1, versos 5 a 9. Los escritores del Antiguo y Nuevo Testamentos fueron expuestos como ejemplos de autoridad por la fe. Segunda de Pedro 1, versos 12 a 21, capítulo 3, verso 2 y capítulo 3, versos 15 y 16. Pedro deseaba que se hicieran más fuertes en la fe para resistir a los falsos maestros que se habían infiltrado y que estaban afectando negativamente a las iglesias. En su denuncia de ellos, él describe su conducta, su condenación y sus características, segunda de Pedro, capítulo 2, y quienes también hacían burla de la segunda venida del Señor, segunda de Pedro 3, versos 3 a 7. Pedro enseñó que para los cristianos, la segunda venida de Cristo es el incentivo para una vida santa, segunda de Pedro 3, verso 14. Después de una advertencia final, Pedro los anima nuevamente a crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Posteriormente,
concluye con una palabra de alabanza a su Señor y Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Conexiones. En su denuncia de los falsos profetas, Pedro repite un tema prevalente del Antiguo Testamento que debe haber resultado muy familiar para sus lectores. Muchos de los primeros cristianos fueron judíos convertidos, quienes habían sido bien instruidos en la ley y los profetas. Cuando Pedro se refirió a la palabra profética del Antiguo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21, él denunció a su vez a los falsos profetas y afirmó que los verdaderos profetas eran movidos por el Espíritu Santo, quien hablaba a través de ellos. 2 de Samuel 23, verso 2. Jeremías fue igualmente esforzado en su crítica de los falsos profetas, preguntando: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 23, verso 26. Es evidente que los mismos falsos maestros engañadores que plagaron el pueblo de Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se encuentran aún entre nosotros, haciendo que la segunda epístola de Pedro sea tan relevante en la actualidad como lo fue hace 2000 años. Aplicación práctica. Ciertamente, como cristianos del siglo XXI, estamos más cerca del regreso de nuestro Señor que los cristianos del primer siglo, para quienes fue escrita esta epístola. A través de la televisión y otros medios masivos de comunicación, los cristianos maduros están conscientes de que muchos charlatanes están desfilando como verdaderos líderes cristianos y que cristianos inmaduros están siendo llevados por su charlatanería y falsa interpretación de las Escrituras. Es de suma importancia que todos los cristianos nacidos de nuevo estemos bien cimentados en la palabra para que seamos capaces de discernir entre la verdad y el error. Pedro nos dio la misma receta para crecer en la fe. 2 de Pedro 1, versos 5 al 11. Cuando es aplicada en nuestras vidas, nos asegurará también una gran recompensa, y que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 1, versos 10 y 11. El fundamento de nuestra fe está y siempre estará en la misma palabra de Dios que predicó Pedro.